hablamos de docencia, el día de ayer hablamos de investigación y el día de hoy vamos a hablar de vínculo. Para hablarnos un poco sobre el tema de la educación y derechos humanos, tenemos el día de hoy a Nicolás Reyes. Nicolás es ciudadano ecuatoriano chileno, vinculado en el ámbito de los derechos humanos, el sector social y los grupos de atención prioritaria. Es psicólogo clínico por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista en políticas sociales por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Cuenta con una maestría en comunicación. Tiene experiencia en trabajo en políticas sociales, salud mental, políticas públicas, educación, movilidad humana, comunicación, entre otros. Ha ejercido cargos de subsecretario nacional del Instituto de la Niñez y Adolescencia INFA, secretario técnico del Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional, asesor en temas relacionados a la planificación, el desarrollo y las políticas sociales. Ha sido miembro del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescente y del Consejo de Protección de Derechos de Quito. Ha sido docente universitario y cuenta con experiencia en centros de investigación. Consultor para organismos de sistemas de Naciones Unidas y trabaja actualmente en UNESCO. Así que le damos la bienvenida a Nicolás y le agradecemos mucho su participación. Muchísimas gracias, estimado Cristian, estimada Gina Benavides, también muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, de mi parte, agradecer primero la invitación y segundo, felicitar. Me parece que es un hito importantísimo para el país, un primer encuentro sobre derechos humanos, educación superior y derechos humanos, es fundamental. Estamos en 2020 y que se haga un encuentro, ¿no es cierto?, de esta naturaleza, realmente es un hito muy, muy importante. Entonces, realmente felicito a la Universidad Andina Simón Bolívar, a la Universidad Central del Ecuador y a todos los programas y cátedras que han hecho precisamente posible este elemento. Bueno, yo voy a hacer una presentación, me voy a permitir compartir la pantalla. De antemano pido disculpas si es que en algún momento hay un poco de mala conectividad o el ruido, porque realmente estoy en un sitio que empezó a llover con mucha fuerza y espero que eso no sea ninguna dificultad. Me han pedido que hable sobre los alcances y potencialidades del Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos. Entonces, aquí hay algunos elementos que me parece importante situar. El primer elemento es contextualizar cuando nosotros estamos hablando del Programa Mundial sobre Derechos Humanos. Tenemos que ver que esto nace también de una tradición y de distintos hitos históricos que tenemos a nivel global, ¿no es cierto?, a nivel regional sobre derechos humanos. Y bueno, la importancia que sabemos que fue precisamente el siglo XX, ¿no es cierto?, relacionado con los derechos humanos y también con la Organización de Naciones Unidas, ¿no? De alguna manera, como una respuesta también a todo lo que fueron los periodos de guerras, ¿no es cierto?, un periodo de posguerra, en donde de alguna manera la humanidad sí necesitaba ratificar que necesitamos partir, ¿no es cierto?, la lógica de la convivencia social y de la convivencia de las relaciones internacionales, de un piso, ¿no es cierto?, del respeto a los derechos humanos, que es fundamental. En 1988 ya se lanza una campaña mundial de información pública, se llamó en ese momento, sobre los derechos humanos. ¿Y por qué una campaña mundial de información pública? Porque ya hacia la década del 80, 90, si bien se había establecido con mucha fuerza en los países distintos tratados, distintos documentos relacionados con los derechos humanos, los países habían suscrito distintas convenciones también, pero de alguna manera había la percepción y el sentimiento también que a nivel, ¿no es cierto?, territorial, ya en la parte, ¿no es cierto?, del vínculo con la sociedad, de alguna manera faltaba, sí, un proceso de socialización desde diversas áreas sobre, primero, qué son los derechos humanos
y luego esta idea que va a ser importante después, cómo esto de los derechos humanos se vincula con la vida cotidiana de las comunidades, de las colectividades, de los grupos de atención prioritaria, de los grupos vulnerables. Hacia 1994-95 se declaró el decenio de las Naciones Unidas en relación a la educación relacionada con los derechos humanos, es decir, fueron 10 años que se colocaron con fuerza un tema de transmisión de los derechos humanos. Y luego en el 2004-2005, ya la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos, que ha tenido varias fases, como vamos a ver más adelante, ¿no? Que todas las fases han sido importantes. Y una de las características fundamentales es que, de alguna manera, este programa mundial no tiene un plazo que nos diga, bueno, llega hasta tal año y se acabó el programa. ¿Por qué? Porque eso sería un contrasentido, ¿sí? Los derechos humanos no pueden tener un plazo para difundirse, socializarse. Debemos tener indefinidamente programas sostenidos precisamente de trabajo alrededor de los derechos humanos. Muy rápidamente, ¿qué significó, digamos, el decenio de las Naciones Unidas en relación a la educación de los derechos humanos? Recordemos que estoy hablando 1995-2004, digamos, en donde de alguna manera hay unos avances importantes que podemos resumir en la creación, por ejemplo, de un marco para la cooperación internacional en esta materia. Los países, distintos países, eso ya va a depender del análisis país por país, pero de alguna manera innovaron jurídicamente en instrumentos normativos, cada vez, ¿sí?, de alguna manera colocándose en la vanguardia también de la discusión sobre los derechos humanos. Y aquí hay discusiones grandes en cuanto a qué tanto avance han tenido los países o no. Sin embargo, se puede ver en esta década que en general hubo avance normativo. Se trabajó mucho en lo que es estudios, publicaciones, y también en ese momento se dio capacitación al personal del sector de justicia. Acá también podríamos entrar en discusiones sobre qué tan profundas fueron esas capacitaciones y formación o qué tan livianas fueron, pero digamos, el personal de justicia se centró la atención porque se necesitaba tener operadores del sistema judicial que tengan una visión desde el enfoque de los derechos humanos. Limitaciones también muchísimas, como, digamos, de alguna manera, la discusión de los derechos humanos, muchas de esas discusiones, no queremos decir que todas, porque indudablemente, paralelamente se tenía organizaciones, movimientos de la sociedad civil llevando a la práctica los mandatos de los derechos humanos, pero otro tanto, ¿no es cierto?, un sector también importante de estas discusiones se quedó mucho en un plano que no se operativizó en la vida cotidiana de las personas. Entonces, faltó ese aterrizaje a la vida cotidiana de las poblaciones. Limitaciones en mecanismos de coordinación, tanto internacionales como nacionales, pocos recursos económicos y humanos para trabajar estos temas, y también, de alguna manera, una escasa asistencia técnica por parte de algunos organismos. Es decir, las visiones críticas y que hay que plantear las limitaciones también son importantes para poder seguir avanzando. En ese momento, cuando se hizo el balance de los avances y limitaciones, por ejemplo, del decenio, se vio también que a nivel de perspectivas se podía trabajar mucho en profundizar el trabajo de derechos humanos y tener estrategias nacionales concretas. Fortalecer las instancias y organismos de derechos humanos en cada uno de los países, que esto va a ser fundamental. Por ejemplo, defensorías, secretarías, ministerios de derechos humanos, a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados también algunas instancias que aborden estos temas. Es decir, se colocó la discusión sobre la necesidad de también contar con institucionalidad que de alguna manera defienda los derechos humanos en cada uno de los países. Y tener mayores compromisos programáticos
y de alguna manera también tener el fortalecimiento de metodologías y ampliar al público que se estaba llegando con la educación en derechos humanos. Porque se tuvo esta percepción de que, de alguna manera, el público muchas veces era el mismo, ¿no? Y que muchas veces esta educación en derechos humanos no estaba llegando a un público más amplio, ¿sí? Como lo vamos a ver más adelante. Acá ustedes pueden ver cuáles fueron los objetivos y cuáles han sido las etapas del Programa Mundial de Derechos Humanos, de Educación en Derechos Humanos. Y el objetivo básicamente es promover la ejecución de programas de educación en derechos humanos en todos los sectores de manera progresiva, por etapas y, como yo les decía, de una manera indefinida. No es que llegamos al 2030 y decimos, bueno, acá se acabó la educación en derechos humanos, en y para derechos humanos, sino que esto tiene que ser de forma indefinida, progresiva y además debe ser intensiva. Es decir, hay un carácter intensivo que hay que darle a la educación en derechos humanos. La primera etapa sí consistió básicamente en 2005-2009 con los sistemas de enseñanza primaria y secundaria. La pregunta aquí fue, ¿cómo a niños muy pequeños, pequeñas, a adolescentes, llegamos con educación en derechos humanos? Y fue importante, digamos, esta discusión porque recordemos que el sistema educativo es un sistema privilegiado en todos sus niveles, desde que el niño va al centro de desarrollo infantil, ¿no es cierto? Pongamos 4 años, 3 años, hasta que la persona, ¿no es cierto?, va y tiene su postdoctorado o su doctorado. Es decir, una persona puede pasar tranquilamente en el sistema educativo más de 20 años, ¿ya? Y además mucho tiempo dentro del sistema educativo. Y en el sistema educativo además hay, ¿sí?, los actores del sistema educativo, estudiantes, pero también hay profesores y también están las familias y también están las comunidades. Entonces, el personal administrativo, etcétera. Entonces, es un lugar tan poderoso para abordar los temas de derechos humanos que de alguna manera estaba desaprovechado. Y entonces la pregunta fue, bueno, ¿cómo desde los más pequeños, sí, podemos en la enseñanza primaria y secundaria abordar los temas de derechos humanos? Y se hizo un plan de acción, como ustedes lo pueden ver, es decir, todo esto tiene cuenta con planes de acciones. En la segunda etapa del 2010 al 2014, básicamente se enfatizó mucho también en la educación superior. Ya se había de alguna manera implementado el plan para enseñanza primaria y secundaria. La pregunta era, bueno, ¿y ahora qué hacemos con centros universitarios, con centros de investigación, con centros de formación tecnológica? También a servidores públicos, personal policial y militar. Fíjense qué importante y cómo, de alguna manera, lo que nos van indicando estas fases es que son elementos interconectados y que existe una profunda necesidad de ampliar la educación en derechos humanos a diversos públicos. ¿Por qué, por ejemplo, educación en derechos humanos a servidores públicos? El aparataje, ¿no es cierto?, público es también fundamental en todo lo que es políticas públicas y transversalización e implementación de políticas públicas. Si es que no se tiene un enfoque de derechos humanos, básicamente, ¿no es cierto?, podemos caer muy fácilmente en políticas de corte asistencialista, en políticas incluso de corte racista, xenófobas, como ha pasado en distintos países. ¿Qué pasa si el personal policial, militar, no tienen una fuerte formación en derechos humanos? Pasa lo que ha pasado en los últimos años, acá mismo, ¿sí?, en Ecuador, en Chile, es decir, ¿no es cierto?, un abuso de la fuerza policial, militar, en contra de la ciudadanía, de la población civil. Entonces, es profundamente necesario que docentes, policías, militares, jóvenes, es decir, todo el público, toda la población tenga, ¿no es cierto?, y conozca el tema de los derechos humanos, la educación en derechos humanos. La tercera etapa del 2015 al 2019,
básicamente se enfatizó mucho en la necesidad de trabajar con los medios de comunicación, porque los medios de comunicación en nuestras sociedades se han convertido, ¿no es cierto?, en otro poder, muchas veces incluso más potente, poderoso que muchas instituciones del Estado. Eh, las redes sociales ahora, actualmente, en un mundo globalizado e hiperconectado, es fundamental, ¿no es cierto?, que detrás los usuarios en redes sociales, que los periodistas de los medios de comunicación, que quienes hacen las noticias, los reportes noticiosos, tengan un enfoque de derechos humanos. Y entonces, en esta tercera etapa se enfatizó mucho sobre la necesidad de abordar estos temas de los medios de comunicación. Y de alguna manera es preguntarse cómo desde los medios de comunicación se puede replicar y amplificar un programa mundial, nacional también, sobre derechos humanos. ¿Por qué en vez de pasar, ¿no es cierto?, noticias amarillistas o televisión basura, ¿no es cierto?, que muchas veces están en las parrillas informativas? ¿Por qué no se pasan, ¿no es cierto?, programas que evidencien y recalquen el tema de los derechos humanos, que den a conocer los derechos humanos y que de alguna manera den elementos para llevar esos derechos humanos a la práctica, a la vida cotidiana de las personas? Entonces, aquí hay mucha tela por cortar. No quiere decir que esas etapas que de alguna manera se las pone temporalmente, ya no haya nada que hacer con los sistemas de enseñanza primario, con servidores públicos, con medios de comunicación. Todo lo contrario, lo que se ha hecho es iniciar un trabajo, pero hay que continuar ese trabajo, sostener ese trabajo. Y en la cuarta etapa, que es básicamente, ¿no es cierto?, la etapa que estaríamos en este proceso desarrollándose, se ha enfatizado mucho el tema de trabajar con los jóvenes en el sistema educativo, en todo el sistema educativo también, seguir, abordar mucho los temas de igualdad y no discriminación, y esta relación también con eh, elementos programáticos como puede ser la Agenda 2030 en Naciones Unidas, que recuerden ustedes, tenemos hasta el año 2030 para conseguir una serie de objetivos que permitan, ¿no es cierto?, un desarrollo sostenible. Y en medio de eso, 2020, viene una pandemia de la magnitud del COVID-19 que pone en riesgo muchísimos de esos objetivos que de alguna manera muchos de ellos se estaban alcanzando, otros estaban en semáforo en rojo, otros en semáforo en amarillo, pero de alguna manera había un avance y viene un nuevo momento que nos pone como sociedad a nivel global, mundial, a preguntarnos, bueno, y ahora, ¿no es cierto? Primero, ¿cómo podemos gestionar esta emergencia? Y luego, ¿cómo seguimos con más fuerza desarrollando estos objetivos que teníamos hasta el año 2030? Y dentro de eso, ¿no es cierto?, ¿cómo profundizamos el programa mundial también de educación en derechos humanos? Va a ser fundamental. El propio COVID ha puesto de manifiesto no solo las desigualdades sociales, sino también los imaginarios, los elementos, digamos, en las relaciones sociales, ¿sí?, la vulneración de derechos que están presentes en nuestras sociedades. Y es allí donde hay que apuntar. Es decir, es justamente allí donde hay que apuntar. Bueno, yo continúo con la presentación. Por favor, a veces tiendo a pasarme un poquito el tiempo, con toda la confianza me avisan cuando ya tenga que ir cerrando para poder de alguna manera redondear la intervención. Entonces, como les decía, cada una de estas etapas cuenta con sus distintos planes, ¿no es cierto?, que tienen sus objetivos específicos y tienen también su modelo de gestión. Básicamente, ¿no es cierto?, esto también ha estado muy quienes han estado participando activamente, ¿no es cierto?, ha sido el alto comisionado de Naciones Unidas con relación a derechos humanos y también la UNESCO por su mandato, sobre todo el mandato relacionado con la educación, ¿no? Recuerden que la UNESCO tiene un mandato muy fuerte relacionado con el tema educativo, tiene un mandato fuerte sobre el tema de patrimonio, ¿no es cierto?, sobre la ciencia y un mandato muy fuerte también sobre el tema educación. Entonces, de alguna manera, a nivel de Naciones Unidas, han sido estas instancias también las que de alguna manera han estado dialogando y han estado, ¿no es cierto?, coordinando los procesos y liderando también los procesos relacionados con la educación en derechos humanos. Bueno, pero viene la pregunta, ¿no es cierto? Finalmente, ¿qué es
¿de qué hablamos cuando nos referimos a educación en derechos humanos? Y primero, hay que mencionar que la educación en derechos humanos es el conjunto de actividades de educación, capacitación, difusión de información. Yo añadiría también difusión, ¿no es cierto? Y relaciones comunicacionales orientadas precisamente a que exista una cultura. Podemos preguntarnos, y cada uno de nosotros y nosotras, tenemos una cultura de derechos humanos en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en nuestras provincias, y seguramente muchas respuestas serán que no, que aún no, lamentablemente, que hay que trabajar mucho en eso. La educación en derechos humanos no solamente proporciona conocimiento sobre derechos humanos, es decir, no solamente proporciona conocimientos sobre cuándo se proclamaron, cuáles son los derechos humanos, y etcétera, que es fundamental, digamos, que las personas conozcamos sobre los derechos que son propios de la humanidad. Pero también existe una urgencia de que las metodologías puedan desarrollar las aptitudes necesarias para promover, defender y aplicar los derechos de la vida cotidiana. Pongo un ejemplo casi caricaturesco, es decir, que un profesor vaya y les diga a los estudiantes pequeños, ¿no es cierto?, del sistema primario de educación, y les diga y les haga memorizarse los derechos humanos, y si es que un estudiante no se memoriza los derechos humanos, entonces tiene castigo corporal o castigo físico o un grito. Es un contrasentido, ¿no? Es un contrasentido indudablemente. Entonces, no es solamente difundir el contenido, es que en las aulas de la primaria, de la secundaria, de la universidad, el ambiente, ¿sí?, se desarrolla en un ambiente de cumplimiento de los derechos humanos. Estimado La Nicolás, educación, te quedan sí, 4 minutos, por favor. 4 minutos, perfecto. Entonces, la educación, ¿no es cierto?, en derechos humanos promueve también actitudes y el comportamiento necesario para que se respeten los derechos humanos, y también instaura esta idea de que cada persona, ¿no es cierto?, comparte o compartimos la responsabilidad para que los derechos humanos sean una realidad, digamos, y tenemos una responsabilidad también subjetiva sobre aquello. Eh, y también contribuye a la prevención. Mientras más educación en derechos humanos se haga desde el Centro de Desarrollo Infantil hasta el postdoctorado, vamos a prevenir abusos, vamos a prevenir, ¿no es cierto?, vulneraciones de derechos humanos, y vamos a prevenir algo fundamental, que es el tema de violencia. Justamente el día de hoy, ¿sí?, recordemos toda la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema del caso de Paola Guzmán Albarracín, ¿sí? El día de hoy, precisamente, paralelamente están en una rueda de prensa en donde, ¿sí?, el Estado ha sido responsable de una serie de vulneraciones de derechos que se dieron en la educación pública y que llevaron precisamente a Paola Albarracín Guzmán a la muerte, ¿no? Entonces vemos cómo la vulneración de derechos lleva a temas tan extremos como arrancharle la vida a niños, a adolescentes y, digamos, a la población en su conjunto. Bueno, yo voy cerrando, entonces tenía aquí algunos otros elementos. Voy cerrando con esto. Las esferas de intervención de la educación en derechos humanos que plantean todas estas estrategias son: políticas y medidas de aplicación deben existir para que no se quede en un elemento discursivo; procesos e instrumentos de enseñanza-aprendizaje que estén precisamente mediados por la lógica de los derechos humanos; que existe investigación, por ejemplo, ¿no es cierto?, que se investigue y se cuantifique si es que la educación en derechos humanos en el Ecuador, ¿no es cierto?, ha sido efectiva o no ha sido efectiva. ¿Cuántas horas, sí, se han de alguna manera instaurado para la educación en derechos humanos en el sistema educativo ecuatoriano? Que existan entornos propicios para esto y que exista una evaluación. Una de las grandes debilidades en el tema también de derechos humanos ha sido muchas veces la dificultad de poder contar con indicadores precisos que nos den cuenta precisamente de cómo medir el antes y el después de una intervención relacionada con el tema de derechos humanos.
Finalmente, los debates que para mí son importantes en educación superior es preguntarnos si es que estamos teniendo un sistema educativo dentro de la educación superior sustentado en derechos humanos o no, o un sistema más bien tradicional, medio decimonónico, que realmente ya no es anacrónico con el tiempo que estamos viviendo. Hay que preguntarse sobre el tema de acceso, permanencia y culminación. No podemos hablar de derechos humanos en la educación superior si es que todavía existen brechas educativas tan grandes como las que tenemos actualmente. La educación en derechos humanos debe servir para innovar la calidad educativa y la gestión educativa y también para un cambio de paradigma. Yo solo les quiero mostrar este gráfico. Fíjense ustedes, este es un gráfico que lo publica el Instituto para la Educación Superior para América Latina de UNESCO. Fíjense ustedes cómo las poblaciones que tienen mayor ingreso a nivel económico tienen una tasa de matriculación, de inscripción dentro del sistema educativo muchísimo mayor que los de bajos ingresos, es decir, 77% frente al 10%. Entonces, ahí hay una brecha y que hay que atacar esa brecha en la educación superior. Podemos hablar, ¿no es cierto?, también de elementos vinculados a los desequilibrios de género, por ejemplo, rezago de mujeres frente a hombres en la obtención de títulos de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, entre otras, y también la disparidad, por ejemplo, en cargos como rectorados, quienes también asumen facultades, etcétera, que muchas veces ha estado más del lado de los hombres que de las mujeres. Acabo con esto para que Cristian no me ahorque con el tiempo. Los alcances y las potencialidades. Ampliar la educación en derechos humanos a diversos públicos, desde el sistema educativo como una columna vertebral. Desde ahí podemos hacer maravillas para llegar a familias y comunidades, desde los más pequeños hasta los más grandes, ¿sí? Y debe ser permanente. Por más de que podamos decir que hay expertos y expertas en derechos humanos, eso no implica que la capacitación y la formación deba ser permanente. La estrategia debe ser sostenible y a largo plazo. Debemos adaptarnos a nuevos contextos críticos como los del COVID-19. Los centros de investigación deben estar conectados con la sociedad a través de programas de vinculación con la sociedad basados en los derechos humanos. Y necesitamos fuertemente en todas las cátedras, asignaturas, difusión, sensibilización y acompañamiento a procesos de derechos humanos, formación de todo el personal dentro de la educación superior sobre derechos humanos, investigación que nos permita hacer un balance país por país, cómo está el estado de derechos humanos, y finalmente necesitamos transformaciones institucionales, cambiar la matriz de la educación superior y también transformaciones sociales relacionadas con un nuevo pacto social y unas nuevas formas de convivencia. Muchísimas gracias por su atención. Nuevamente, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Nicolás. Por favor, las personas que deseen realizar preguntas tanto a Nicolás como a nuestra próxima panelista, que ya voy a proceder a presentarla, a Lidia, por favor que las realicen en la sección de chat de aquí del Zoom o en el chat del Facebook Live, que después de la intervención de Lidia procederemos a realizar las preguntas a la y el panelista. Así que a continuación voy a pasar a presentar a Lidia. Lidia Casas es licenciada en Urban and Regional Planning de la Universidad de Saskatchewan, Canadá, licenciada en Derecho por la Universidad Diego Portales, cuenta con un LLM en Derecho por la University of Toronto y es doctora en Derecho en la University of Ottawa, en Canadá. Fue Ford Foundation Reproductive Health Fellow, recibió la beca IDRC, International Development Research Center de Canadá, por el Global Health Research Initiative, recibió el premio de la International Planned Parenthood Federation de la región Hemisferio Occidental, por destacada defensa de la planificación familiar y distinción del Día de la Mujer 2017 también tiene una destacada trayectoria en promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres. Fue miembro del grupo asesor Gender and Rights Advisor Group del Departamento de Salud Reproductiva de la Organización Mundial de la Salud
entre 2009, 2010 y 2013-2015. Ha sido consultora para el Centro de Justicia de las Américas, CEJA, y de la GTZ, Organismo de Cooperación de Alemania. Es miembro de la Red Latinoamericana de Profesores de Derecho, Género, Sexualidades y Discriminadas, Red ALAS. Sus áreas de investigación: el funcionamiento del sistema de justicia y género, violencia de género, derechos sexuales y reproductivos y discriminación. Damos el paso y el agradecimiento a Lidia Casas, que tendrá 20 minutos para su ponencia, y después abriremos el espacio a preguntas tanto a Lidia como a Nicolás. Lidia, tienes la palabra, por favor. Bueno, en primer lugar, buenas tardes o buenas noches, ya no tengo muy claro en qué uso horario estamos. Por la invitación, quiero disculparme por haber ingresado tarde, pero una de mis colegas le acaban de dar el examen que es positiva a COVID, entonces teníamos que resolver una serie de cosas logísticas. Bueno, me han solicitado hablar sobre experiencias, retos y desafíos de las universidades en las actividades por y para los derechos humanos. Yo voy a hacer una referencia a la experiencia de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales a partir de su docencia y su trabajo en materia de derechos humanos. En tanto universidad, nosotros nos definimos como una institución en primer lugar, que creo que es importante decirlo, privada, es una universidad privada sin fines de lucro, y que fue creada durante los años 80, durante la plena dictadura militar en Chile, pero a diferencia del clima reinante en el país en aquella época, esta universidad contribuyó a un espacio de pluralismo que no se vivía en el resto del país. Y eso significó que muy tempranamente, e incluso durante los años 80, la facultad contara con algunos cursos de carácter electivos u optativos, como también se le llama, en materia de derechos humanos y particularmente en derecho humanitario. Pero lo interesante de la universidad y del proyecto universitario, donde se aloja una gran cantidad de actividad docente, de investigación y de vinculación con las diversas comunidades, tiene que ver con el momento de recuperación democrática. Creo que hay momentos en que las distintas instituciones tienen algunas oportunidades, y en el caso de la Diego Portales, la posibilidad de haber alojado en su seno a una serie de profesores que habían sido expulsados, despedidos de las universidades públicas, las universidades tradicionales durante los 80, permitió crear la base muy rica de un profesorado, un cuerpo docente, muy comprometido con los aspectos de derechos humanos y reconstrucción democrática. De allí que a partir del año 1900, a finales del año 1990, su decano, Jorge Correa Sutil, fue el secretario ejecutivo de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Lo relevante y lo importante en esto, en que la universidad hizo un esfuerzo importante en, de alguna manera, conectar el trabajo que se hacía para reconstrucción de la memoria, de la verdad y la memoria, en ese minuto, de incorporar a los estudiantes en una forma masiva, en la medida que se podía, frente a esta gran tarea que era la reconstrucción de la historia. Y desde allí también, no solamente la participación de trabajar en algunos de los espacios que se organizaron en ese momento, sino que también una vez que sale ese primer informe sobre verdad y reconciliación en el año 1991, dar una entrega de parte de los docentes frente a esos resultados. Y esa es una cuestión inédita. ¿Por qué digo inédita? Porque las universidades públicas hasta ese minuto todavía mantenían un fuerte cerrojo en la contratación de profesores que habían sido despedidos durante el régimen de Pinochet. La posibilidad de aperturas de nuevas plazas era todavía una cuestión en disputa, y era la posibilidad de una apertura real.
En el marco de ese proyecto de que se vuelve hacia la reconstrucción democrática y el respeto a los derechos humanos, un cuerpo docente y de investigadores en particular comienzan un trabajo en lo que ha señalado Nicolás en su presentación, que tiene que ver con el reconocimiento de que una sociedad como la chilena, que ha vivido durante 17 años en dictadura, tiene unos elementos potentes que aprender. Primero, el rol que cumplieron los operadores de justicia y en particular del Poder Judicial, y advertir que dentro del Poder Judicial, más allá de la existencia o no del derecho internacional de los derechos humanos, en nuestro caso, digamos, la aplicación de las reglas de los convenios de Ginebra, dado que la mayoría de, si es que no todos, los tratados internacionales de derechos humanos bajo la dictadura no estaban ratificados, por lo tanto no estaban vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, no así respecto de los convenios de Ginebra. Y que lo que había es un desconocimiento muy grande de parte de los operadores. Entonces, una primera tarea como universidad fue precisamente realizar lo que llamó en su minuto la profesora Cecilia Medina, nuestra antigua, quien fue además mi profesora, presidenta de la Corte Interamericana, un proceso de lo que ella llamó la alfabetización al mundo judicial. Y que no era solamente pensando en el caso chileno, claro que ahí había una relación directa con nuestra propia experiencia, sino que también con el rol que tenía que tener la universidad o la universidad en sentido amplio hacia la educación en materia de derechos humanos. Y uno de ellos era como el gran déficit en que los jueces en la región no saben, no entienden ni aplican el derecho internacional de los derechos humanos. Esa primera impronta que es hacia afuera, hacia los operadores, hacia la justicia, también eventualmente va permeando y algo que también ha dicho Nicolás en su presentación, va incorporándose lentamente desde estos cursos optativos a elementos que vayan a alimentar a los cursos de malla obligatoria en la carrera de Derecho. Encontrar aquellos puntos relevantes que tienen que ver y que pocas veces a veces se hacía esa conexión entre el derecho internacional público y por lo tanto acentuar, direccionar los esfuerzos en ese sentido, pero también en materia de derecho constitucional, la combinación, la relación directa entre derechos humanos y el derecho constitucional. Y lo que está claro, que esa discusión que nosotros, y que fue haciendo la universidad lentamente, estoy hablando de una universidad en los 90, con un grupo pequeño de investigadores, pero muy connotados profesores, algunos de los cuales, como la profesora Cecilia Medina, fueron precursores importantes de una nueva generación que ella forma, primero en la Universidad Diego Portales y posteriormente en la Universidad de Chile, de abogados y abogadas comprometidos. Pero esa docencia, eventualmente, también como gran proyecto estratégico, se va haciendo en relación con otros centros universitarios. En ese sentido, bajo el alero de la Fundación Ford y un gran proyecto, se inician las creaciones de clínicas de acciones de interés público y derechos humanos, tomando de alguna manera las experiencias de Argentina y de otros países en la región, como también algunas con profesores de la Universidad Católica del Perú, se van y en Colombia trabajando temas en donde la enseñanza clínica sea una parte de lo que pueda significar trabajar en derechos humanos de una manera distinta con las comunidades. Es decir, es la comunidad la que requiere un trabajo en un tema de interés público y que lo que se busca hacer es a través del litigio en algunos casos, la modificación en política pública, la mirada de forma distinta a cierto tipo de conflicto. Esta mirada hacia el rol que tienen las clínicas de acciones de interés público, creo que también las universidades lo han tomado de una manera, en algunos casos, algunas universidades en Chile, lo han tomado de una manera excepcionalmente buena. Y
los cambios que nosotros hemos visto como sociedad en Chile en los últimos 10 años, especialmente en materia migratoria, ha significado que nuestra facultad fuera la primera en montar una clínica para migrantes y refugiados. Dado el número de migrantes que comenzaban a llegar, dado el número de personas que solicitaban refugio, y sin el conocimiento de base. Entonces allí nosotros siempre hemos considerado que una parte fundamental no es solamente llegar al momento posterior, como el momento judicial, sino la formación en el pregrado para esos estudiantes. Hoy día hay clínicas en materia migratoria en varias otras universidades en Chile y donde hemos ayudado precisamente a instalar un cierto modelo de docencia clínica que tiene esta mirada no solamente de la atención de carácter individual a un patrocinado en particular, sino que mirar, digamos, los problemas mucho más estructurales. Tenemos también, y que nos parece importante, que nosotros hemos incursionado en el ámbito de estos otros dos elementos de la educación superior, en la creación de programas de magíster en Derechos Humanos, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que pensábamos, digamos, que podía existir un nicho, y en realidad lo hay. Este es un programa acreditado por la agencia acreditadora en Chile, lo cual le permite a los estudiantes poder contar con las becas de sus países y también las becas chilenas para poder ingresar, y siendo un programa muy competitivo, muy exigente, pero que contó, y eso es interesante también, a partir de las alianzas con y con el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, que hacía exactamente este mismo diagnóstico. Muy pocas instituciones de educación superior que por lo menos en sus mallas de derechos siquiera incorporaran algo que tuviera que ver con el derecho internacional de los derechos humanos. Y que una de las cosas que había que propiciar era asegurar la formación ya de personas licenciadas ya, que tuvieran una base, licenciados en Derecho, y que pudieran formarse en materia de derechos humanos y que pudieran impactar en sus áreas del quehacer. O sea, fue pensado desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos hacia funcionarios públicos. Y así pensar en que el mundo judicial, empleados públicos de diversas reparticiones, pero también abierto al mundo de las organizaciones de la sociedad civil. Claro, un programa en el ámbito de el posgrado son cuestiones que son realmente de impacto limitado, porque uno puede tener múltiples versiones de un programa, pero la cantidad de personas sobre las cuales va a tener alcance va a ser siempre muy, muy reducido. Y lo que tenemos hoy día en Chile, afortunadamente, es con otras instituciones, particularmente la Universidad de Chile, que también tienen desde hace algunos años un centro de derechos humanos y también han desarrollado programas de posgrado, particularmente diplomados en el ámbito, y que también ha permitido ir creando una masa crítica en esa materia. Ahora, algunas instituciones, más que otras, de educación superior, nos hemos visto incorporados hacia las capacitaciones, particularmente en el mundo de la administración de justicia. En algunos casos, en la universidad hace algunos años, con el personal de los servicios de prisiones, la Gendarmería de Chile, o fundamentalmente con ellos. Y otras instituciones lo han hecho con las policías. Una de las preguntas que nosotros nos hemos hecho a partir del estallido social del 18 de octubre en adelante es de verdad hasta qué punto las capacitaciones, muchas veces que han sido con financiamiento de organismos internacionales o incluso con dineros públicos, reditúa. Hasta qué punto en realidad una currícula de derechos humanos logra tener algún objetivo palpable cuando llega demasiado tarde. Y por eso nosotros creemos que mirando, digamos, algunos de los estudios que se han hecho, que una de las cuestiones más relevantes para poder realizar tiene que ser
la integración de los derechos humanos en la formación universitaria. El problema de derecho en muchas universidades latinoamericanas es que tienen unas mallas rígidas, muy decimonónicas, con incapacidad para flexibilidad, y por lo tanto la pregunta ahí es cómo un currículum de derechos humanos tiene que permear la nueva formación de futuros abogados y abogadas. No solamente al momento que los egresados salen y comienzan a pensar en cursos de posgrado, debe hacerse la especialización. Creo que hoy día en derecho requiere en forma urgente la incorporación en la malla, la posibilidad de tener una formación aunque sea mínima. Pero también lo estoy pensando, a propósito de lo que dice Nicolás, en materia de pedagogía. Uno de los esfuerzos que también en algunas universidades están haciendo es que la formación en derechos humanos no deba ser simplemente la memorización del catálogo de la Convención de los Derechos del Niño, sino que tiene que hacer una vivencia sobre lo que significa los derechos humanos también para los estudiantes de pedagogía en términos de lo que significa trabajar con niños o con niñas con discapacidad, trabajar con niños y niñas de la diversidad sexual, con grupos multiculturales y hacerse cargo desde una óptica de los derechos humanos de la diversidad existente en el aula. Entonces, yo creo que el esfuerzo desde las universidades hacia la formación de derechos humanos no tiene que estar dentro de la universidad, de tal manera que su tarea fundamental sea la formación de futuros profesionales que vayan en ese sentido. Creemos también, y a propósito, digamos, de la investigación, que el elemento importante con los estudiantes es incorporarlos tempranamente en los procesos de investigación que realizan los y las investigadoras. En nuestro caso, nosotros realizamos un informe anual sobre derechos humanos desde el año 2002 y ha sido impresionante ver cómo año tras año más de 50 estudiantes piden trabajar en forma voluntaria y deben postular para trabajar con un autor de uno de los capítulos. Y por lo tanto que quedan muchos estudiantes fuera. Es decir, la incorporación del trabajo que hacen los docentes, hacen los y las investigadores a nivel universitario, también tiene que dialogar con la comunidad estudiantil. Hoy uno advierte, no hoy, digamos, sino que hace varios años en Chile, un fuerte movimiento estudiantil. Y por lo mismo, los estudiantes tienen la capacidad para reproducir conocimiento, para hacer procesos de alfabetización de alguna manera, de diseminación, de información. Y para nosotros, ustedes en el Ecuador ya lo vivieron hace algunos años, nosotros que recién estamos viviendo un proceso constituyente, nosotros hemos visto cómo las escuelas se convirtieron, las escuelas de derecho, en lugares que reproducían escuelas populares para un proceso constitucional, explicando qué significa un proceso constitucional. Entonces, hay una responsabilidad de parte de las instituciones de educación superior, claramente en la formación, en la lógica de incorporar también a los estudiantes en forma activa en ese proceso y trabajar en forma directa con las comunidades. Uno no puede pensar, por ejemplo, la realización de trabajo que uno investigue en materia, estoy pensando en un ejemplo específico, sobre trabajadoras de casa particular, sin que el conocimiento que una institución como la nuestra desarrolle, produzca, no sea devuelta a esa comunidad. Es decir, si yo como investigadora trabajo información que entrego a la comunidad, esa comunidad de alguna manera tiene el derecho, a mi juicio, de luego no pedirnos cuenta, sino que nosotros ayudar en el sentido de entregar algunas herramientas que le permitan a esas comunidades su propio fortalecimiento. O sea, el informe anual es un trabajo anual, es un trabajo arduo,
pero que nos ayuda en un proceso de información, de toma de conciencia y de formación continua. Y creo que ese es el rol que tienen las universidades. Creo, Cristian, que no sé si estoy en el tiempo o no, porque no me medí. Dos, 2 minutos para terminar, por favor, Lady. 2 minutos para terminar. Yo puse el acento, efectivamente, viniendo de una facultad de Derecho y pensando que uno trabaja con comunidades, pero creo que la universidad está en un cruce, en una intersección que a veces puede ser muy compleja, donde si la universidad, el centro, es o no, por ponerlo de alguna manera, una ONG más, o la universidad es un centro efectivamente de producción de conocimiento y que tiene un espacio propio dentro de esa diversidad que es la sociedad civil. Me parece que la sociedad civil, digamos, no académica, tiene sus propios espacios, que las universidades deberían también tener algún marco, digamos, de distancia, porque permite un diálogo que puede ser una deliberación, no que sea menos comprometida, pero que sea una deliberación, un pensamiento crítico que mire, valga la redundancia, críticamente incluso las propuestas, vengan de donde vengan. Y eso le da mucha autonomía a las universidades para poder plantear y avanzar en una agenda clara de derechos humanos. Cristian, ahí me quedo. Muchísimas gracias, Lidia. Igualmente a Nicolás. Voy a hacer algunas de las preguntas que han venido desde las diferentes plataformas. Entonces, a ver, la primera pregunta. ¿Será que el estudio en derechos humanos a nivel universitario sería reduccionista y no sería mejor un estudio de la ética en todos sus niveles, ya que dentro de la ética pública y social se aborda el estudio de derechos humanos? Esta es una pregunta para mí, me parece, ¿no, Cristian? Sí. Ítalo, yo creo que el tema de la ética puede verse leída en el mundo universitario con distintas ópticas dependiendo de la disciplina. Y yo creo que tiene una complejidad. Lo estoy señalando después de haber enseñado un módulo completo en una universidad pública, en una facultad de medicina, sobre ética, y donde yo traté constantemente de hacer ese diálogo desde la ética al mundo de los derechos humanos. Entonces, yo no lo veo como una cuestión reduccionista en materia universitaria. Yo creo que la universidad permite hacer muchos cruces, sino lo que a mí me parece es que estamos preformateados para mirar nuestras disciplinas como compartimentos estancos, que el que estudia esto no puede hablar de lo otro, y que cuando yo planteo, por ejemplo, una formación a los futuros docentes, a los futuros maestros y maestras en materia de derechos humanos, es la forma en que yo enseño, es la forma en que yo vivo los derechos humanos en el aula. Y tal como decía Nicolás, yo no necesito que el niño memorice el catálogo, sino cómo esa reflexión sobre derechos humanos ellos sean capaces de incorporarla en su vida cotidiana. Ahora, el problema que sí eso hace, como una visión crítica mirando la realidad, es que muchos niños y niñas advertirán que viven en un mundo donde no se respetan los derechos humanos, donde su capacidad para decir, para ser escuchados, para ser no sometidos ni a tratos crueles, no está presente. Entonces, por eso yo planteo que el maestro o la maestra es la primera que tiene que ir desarrollando esa convivencia, esa forma de comunicar y poder hacer que esa vivencia dentro del aula
sea una cuestión que para los niños y las niñas y los niños sea, sea de verdad, digamos, sea significativa sobre su experiencia en un aprendizaje de derechos humanos. Y ahí yo creo que yo no los veo reduccionistas, yo no sé si Nicolás tiene la misma impresión. Y no sé, digamos, en cómo, perdón, y dice, y para integrar la vida de todas las especies que integren los ecosistemas. Pero ahí hay miradas y miradas, no sé, te dejo la palabra para la pregunta difícil, Nicolás. Gracias, muchísimas gracias y felicitaciones por tu intervención. He estado anotando muchas cosas que me han parecido muy importantes. Y a las preguntas sobre el tema de la ética y los derechos humanos. Yo creo que los derechos humanos son un tipo de ética si es que los anclamos justo históricamente. Recuerden ustedes todas las discusiones históricas que se dieron sobre los derechos humanos en donde teníamos una humanidad muy golpeada y era justamente también un nuevo pacto ético. Eso quiere decir que ahora la humanidad no está golpeada de ninguna manera. Han habido otros golpes como una humanidad que hemos tenido y se necesita afianzar nuevamente ese pacto ético como la sociedad, desde la sociedad en su conjunto. Creo que derechos humanos y ética son completamente complementarios, ¿no? Son totalmente complementarios. Creo que la propia ética debe estar mirada desde los derechos humanos y vinculado en este tema, por ejemplo, a la educación superior. Yo, por ejemplo, vengo de una facultad de psicología, ¿no? Y dentro de la formación universitaria nos daban muy poco de derechos humanos. Y luego, quizás posteriormente, yo vi la importancia de trabajar estos temas, porque la psicología, la psiquiatría, por ejemplo, la medicina, incluso si es que no tienen digamos, un sustento desde la bioética, desde la ética social también y desde los derechos humanos, puede ser que en nombre de la ciencia cometas una serie de vulneración de derechos muy grandes, ¿no? Entonces, yo creo que desde la educación superior, ética, bioética, derechos humanos, subjetividades, el sujeto mismo, deben estar en el centro de las intervenciones de cualquier disciplina, sea esta la sociología, la psicología, la antropología, la medicina. Si es que no tenemos en el núcleo al ser humano, obviamente con su entorno, la naturaleza, los seres vivos de este planeta, realmente, ¿no es cierto? Vamos a tener ciencia quizás, pero muy desligada de la sociedad. Y quizás en esa pregunta yo creo que hay un elemento fundamental en los últimos marcos normativos que es eso, no una visión, ¿no es cierto?, del ser humano como por fuera, ¿sí?, de todo lo que tenemos acá en el planeta, sino nosotros somos parte de un planeta vivo. El COVID-19 nos vuelve a plantear eso, ¿no es cierto?, este tema de cómo digamos, un virus puede poner en vilo a toda la humanidad y es precisamente por el modelo extractivista y el modelo capitalista que hemos tenido en los últimos años. Lidia nos hablaba del tema de Chile. Yo vengo de una familia de refugiados y de exiliados políticos de la dictadura chilena. ¿Y quiénes fueron los que en este último momento dieron paso a que existe una nueva constitución? Que no era posible tener una constitución de la dictadura en donde la minería, la educación, el agua, por poco estaba todo privatizado o queriendo en vías de privatización. Fueron justamente las nuevas generaciones, ¿no? Fueron las nuevas generaciones diciendo, no, esto no está bien que nos suban el precio del metro, no está bien que nos suban los aranceles en la educación, no está bien porque eso va en contra de los derechos humanos, de nuestros derechos como estudiantes. Entonces, creo que también debe haber un diálogo intergeneracional muy poderoso. Creo que las nuevas generaciones tienen una nueva conciencia, además una nueva conciencia ambiental muy importante, y me parece que hace falta diálogo intergeneracional precisamente para poder cubrir todos estos debates. Ok, muchas gracias. Voy a hacer dos últimas preguntas, una para Lidia. Lidia, por favor, nos piden si es que podrías profundizar en la metodología de trabajo que desarrollan las clínicas de acción de interés público de tu universidad
Y también cuál es la relación entre el Informe Anual de Derechos Humanos y los procesos de formación continua. Primero, la Clínica Acción e Interés Público nació por ahí por el año 1997 y fue definido como el litigio de algún tipo de causa que fuera estratégico en términos de avanzar un tipo de agenda. Supongamos, el ejemplo más típico de esos años, yo creo que a los finales de los 90, fue el acceso a triterapia. Algunas personas se recordarán que había algunos países que tenían entrega de triterapia a algunas personas viviendo con VIH-Sida, y ahí lo que se hizo en esos primeros años era una alianza con la sociedad civil. Era precisamente la sociedad civil la que se acercaba, digamos, diciendo, este es un problema, y presentaba la situación con los patrocinados, las personas afectadas. Y los casos se litigaron. En el caso del acceso a triterapia, paradójicamente perdimos todo, ganamos uno, pero a la postre significó que el gobierno iniciara una política de entrega universal de triterapia. También otro caso que perdimos, pero ganamos, por eso lo digo que es paradójico, que es el lenguaje de señas de los noticieros, que eso lo levantó un colectivo de personas sordas y que se buscaba modificar una normativa que lo que hacía era simplemente obligar a los canales de televisión a colocar en una franja muy rápida, escrita, digamos, el contenido de las noticias, pero sin querer colocar el lenguaje de señas. Eso fue litigado, fue perdido, pero en el proceso de negociación el Consejo Nacional de Televisión finalmente acordó que todos los noticiarios deben tener lenguaje de señas. Entonces, es la búsqueda de un problema estructural que convoque o que afecte a una gran cantidad de personas y que de tal manera que no estamos simplemente litigando por una persona en particular, aunque esa persona pueda ser beneficiada, sino que en su conjunto. Ese es un tipo de caso. Y ahí tenemos múltiples otras situaciones. Con la Clínica de Migrantes y Refugiados ha hecho un trabajo similar en conjunto con el Servicio Jesuita de Migrantes y la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Jesuita Alberto Hurtado, en un proceso de reconocimiento de niños apátridas, en que el Estado de Chile por mucho tiempo no reconocía la condición de chilenos a niños que hubieran nacido en el territorio nacional, pero cuyos padres tenían una situación migratoria irregular. Y este es un caso también con casi 400 niños que se llevan a tribunales y que finalmente el gobierno determina crear una política sobre reconocimiento, pero además de búsqueda de aquellos niños que han nacido en este país, pero que no se les ha reconocido su condición de nacional. Entonces, es siempre pensando es que tú trabajas con una comunidad. No es salvo que el caso en sí mismo sea una situación que afecta mucho y donde no haya necesariamente una comunidad organizada. Entonces, en el caso del informe anual, el informe anual también es un proyecto universitario mirando un poco la experiencia del CELS Argentina, que producía un informe anual sobre derechos humanos en Argentina, y nosotros lo que determinamos era que es importante sacar un informe anual. Primero porque en el caso chileno, nosotros veníamos de un trauma de 17 años de dictadura, y por lo tanto la idea de derechos humanos para muchas generaciones de chilenos y chilenas es dictadura. Y el reconocimiento de otros derechos humanos, como por ejemplo los derechos ambientales, no entraba dentro de la lógica del mundo de los derechos humanos. O sea, empezaba con Pinochet y terminaba con Pinochet. Y nosotros teníamos que dar un giro que permitiera a la gente entender el estado de situación en una clave amplia. Y así como surge. Y para llegar al magíster fue en realidad un proceso de madurez.
largo de pensar qué estábamos haciendo en el pregrado, qué se hace en el país en posgrado y qué tiene que hacerse en forma sistemática. Entonces nosotros creemos que hemos logrado, digamos, tener estos tres elementos, desde la vinculación con la comunidad, a partir del litigio concreto, la investigación y también la formación en derechos humanos, que lo podemos hacer en capacitaciones, en posgrado y también formación en el pregrado. Y nosotros miramos hoy día, cuando discutimos derechos humanos, miramos en términos amplios, algo que dijo muy importantemente Nicolás, es como las condiciones. Yo no puedo hablar del derecho a la vida sin conectarme con un sistema de productividad que está soportado a partir de la explotación del otro, sin considerar las condiciones laborales existentes. Yo no puedo hablar de un derecho a la vida cuando hay ciertas comunidades que no tienen agua, por ejemplo, o que los recursos naturales están en manos de unas pocas personas y que no permiten el goce al derecho al agua o de los recursos naturales. Entonces, creo que también esa mirada integradora permite la riqueza de la conexión con la comunidad, pero tiene sus desafíos. Porque las universidades no somos ONG. Muchísimas gracias, Lidia. Voy a pasar con una pregunta para Nicolás. ¿Cuál es la población adecuada que requiere formarse en derechos? ¿Por qué podríamos decir que es adecuada? ¿No sería lo ideal que en realidad todos, especialmente las personas más vulnerables, tengan conocimiento a derechos humanos? Y como nexo con otra pregunta, ¿hay alguna proyección desde el Programa Mundial de Derechos Humanos que trabaje el tema de derechos humanos a partir del contexto de la pandemia? Gracias, Cristian, por la pregunta. A ver, en el primer tema, ¿no es cierto? ¿Cuál es la población adecuada para formarse en derechos humanos? El ideal, digamos, desde el propio programa mundial es que sean todos, que seamos todos y todas. Es decir, todos, el propio hecho de vivir en sociedad, digamos, la condición humana, implicaría que tengamos derecho a precisamente educarnos en derechos en y para los derechos humanos. Eso implica un fuerte cambio en la educación, como yo les decía, implica cambiar desde el modelo de desarrollo infantil hasta el postdoctorado. ¿Por qué? Porque hablamos mucho de una educación holística, pero no estamos teniendo una educación holística. Estamos teniendo, por ejemplo, en primaria educaciones memorísticas, en secundaria también, muchas veces en las universidades estamos teniendo educación teórica, poco práctica, poco vinculada con la comunidad, con la sociedad. Entonces debemos llegar a una educación realmente holística que trabaje en integralidad y dentro de esa educación holística, evidentemente, ¿no es cierto?, colocar como centro el tema de los derechos humanos. De que ahí existan también algunas prioridades, como ustedes pudieron ver en las fases, se enfatizó mucho en un momento a los operadores del sistema judicial por las propias sentencias que había en el sistema judicial, ¿no? Es decir, yo coloqué el tema del caso de Paola Guzmán Albarracín. Ese caso que luego fue llevado a la Corte, digamos, de Derechos Humanos, acá en el Ecuador, ¿no es cierto?, quedó totalmente en impunidad, ¿sí? Un caso en donde existió violencia sexual, existió una serie de maltratos y violencia hacia un adolescente y terminó con el suicidio del adolescente. Y es muchísimos años después que el Estado, porque la Corte le dice que tiene que reconocer su responsabilidad, reconoce. Entonces, ahí hay unos elementos que los operadores de justicia necesitan profundizar aún más, es decir, solo se ha logrado un tema epidérmico, pero necesitamos profundizar mucho más en el sistema judicial. Operadores de la fuerza policial y las fuerzas armadas, lo mismo. Podemos ver en las movilizaciones de Ecuador, podemos ver en las movilizaciones de Chile, ciudadanos y ciudadanas en donde han perdido sus ojos, han perdido la vida, porque han sido asesinados por fuerzas estatales. Así de simple, como Lidia nos mencionaba en la dictadura, es decir, estadios completos de personas asesinadas por fuerzas estatales.
Entonces, indudablemente, estas instituciones necesitan, ¿sí?, trabajar profundamente este tema de los derechos humanos. Es mentira que el tema de la seguridad y los derechos humanos son cuestiones incompatibles. La seguridad del Estado con los derechos humanos es perfectamente compatible. Y entonces necesitamos también trabajar fuertemente estos elementos. Entonces yo diría que todos, pero indudablemente pueden haber algunas prioridades dependiendo país por país. Y en general la ciudadanía sí necesita, sí, la educación en derechos humanos para la exigibilidad. Lo decía en el caso de Chile, los estudiantes, las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, que han logrado que se haga un plebiscito para una nueva constitución. Las organizaciones sociales van a ser sumamente importantes precisamente para activar la defensa de los derechos humanos. Entonces, eso va a ser fundamental. La población migrante en Ecuador, en Chile, digamos, hermanos y hermanas venezolanos y venezolanas, necesitan, ¿no es cierto?, conocer sobre sus derechos porque en nuestros países son muy maltratados, hay una xenofobia brutal. Entonces, efectivamente, ellos necesitan conocer, exigir sus derechos y combatir la xenofobia también desde los propios actores. Entonces, yo diría, partiendo de la idea de que todos necesitamos, pero que luego, país por país, necesitaríamos identificar también unas prioridades. Y en el tema del COVID-19, no existe, digamos, por el momento se está discutiendo mucho en el plan, digamos, de educación, Plan Mundial de Educación, ¿no es cierto?, de Derechos Humanos, el impacto del COVID y en general todo el sistema de Naciones Unidas está discutiendo fuertemente este tema. Y me parece que vamos a atravesar tres tipos de crisis distintas. Una es la crisis de carácter sanitario, ¿no es cierto?, que le estamos atravesando y esperemos que podamos contar en poco tiempo con las vacunas, inmunizaciones, etcétera. Y ahí necesitamos que esas inmunizaciones sean también desde los derechos humanos, es decir, no que solo el que más tiene, accede a dinero pueda vacunarse y el niño que está en el quintil 1 y 2 no pueda vacunarse. Eso es injusto, eso es inhumano, eso no es parte de la justicia social. Vamos a atravesar una crisis de carácter económica. Se habla de que América Latina estaría viviendo un receso económico muy parecido a lo que fue la Gran Depresión, ¿no es cierto?, en el siglo XX, y también una crisis de carácter social, de cohesión social. Entonces, vamos a tener que trabajar fuertemente estas tres crisis y podríamos nombrar otras, ¿no? Crisis ambiental, que ya lo veníamos viviendo, etcétera. Vamos a tener que atravesar fuertemente este tema y todos los elementos tendrán que adaptarse, ¿no es cierto?, a estas nuevas perspectivas. Cabe mencionar que también, ¿no es cierto?, hay que evaluar lo que se ha logrado. Muchas veces también las instituciones internacionales y nacionales planifican hacia futuro y en el momento de la evaluación nos quedamos como timoratos o timoratas y decimos mejor no evaluemos eso porque el semáforo nos va a salir un poco en rojo. Es todo lo contrario. Si el semáforo nos sale en rojo, entonces ya sabemos dónde tenemos que atacar. Entonces hay que evaluar el cumplimiento de la Agenda 2030. Hay que evaluar los planes nacionales de educación en derechos humanos. Acá en el país todavía estamos en rojo en esos planes de educación en derechos humanos. Hay que evaluar los planes de educación sexual integral. Hay que evaluar los planes, ¿no es cierto?, de salud mental. El otro gran elemento que va a venir, la segunda pandemia que se habla que va a venir, son el tema de salud mental, de sufrimiento de la población. Y tenemos también que actuar allí, ¿no? Todas las universidades, los centros de investigación, el sistema de Naciones Unidas, las autoridades, es importantísimo, va a ser fundamental actuar sobre el tema de la salud mental de la población. Creo que ese es otro gran desafío que tenemos. Muchas gracias. Ya para finalizar, la última pregunta para Lidia. ¿Qué hace el Observatorio de Justicia Transicional? Si este espacio es solo de investigación o se vincula con docencia y vínculo con la comunidad. El Observatorio de Justicia Transicional lo lidera una colega, cientista política, Kat Collins, y ella tiene más bien está emplazada, diría yo, en Irlanda últimamente, pero se quedó parada y varada arriba en la cordillera desde marzo de este año en el sur de Chile, de donde no ha podido salir.
Ella tiene un trabajo muy intenso con, en general, las agrupaciones de familiares, expresos políticos y un trabajo de investigación muy, muy riguroso en materia de verdad y memoria. Entonces allí hay un trabajo que ella realiza, no solamente en Chile, sino que también tiene muchos vínculos con muchas otras organizaciones en el Perú, en Centroamérica también. Y ellos producen unos boletines que están alojados en nuestro sitio web, un capítulo del informe anual. Y también, a propósito de las capacitaciones, ella está haciendo este segundo año consecutivo que está haciendo un curso sobre justicia transicional para abogados y abogadas del Ministerio del Interior en Chile, que tienen que litigar los casos de vulneraciones a los derechos humanos, violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Entonces es paradójico, ¿no? Ella hace proceso de formación tanto en capacitaciones, pero también en los programas de posgrado. Entonces, es como, nuevamente, es como todo el recorrido, y que es en materia específica de justicia transicional. Hay una pregunta de Ítalo nuevamente que creo que sí hay que contestar. ¿Será posible que no solo las universidades se involucren en la formación ética y derechos humanos? Y habla de la policía. Lo que pasa es que las policías y las Fuerzas Armadas en general le piden a órganos externos que vengan y les ayuden en sus procesos de formación. Por lo menos esa es la experiencia chilena, en que invitan a las instituciones para realizar esa tarea. El punto, y allí está, digamos, si los cursos en formación en derechos humanos son parte de una suerte de lista de supermercado en donde tú marcas, lo hiciste, o si verdaderamente al interior de la institución se vive una cultura de no entender de que son dos cosas distintas, los derechos humanos y el orden público. Y yo creo que ahí es el problema. En el caso chileno, disculpen que sea autorreferente, tenemos una policía que es militarizada y por lo tanto que sigue actuando con una lógica de represión que no veíamos desde la dictadura. Pero ese no es un problema en que esos carabineros no hayan recibido algún cursillo de derechos humanos. El problema es cuál es la cultura institucional. Nosotros podemos dar cursos de formación a jueces, pero si no logra la transformación en la cultura institucional del Poder Judicial, no avanzamos mucho. Entonces ahí es donde ese paso a de que las instituciones, los agentes del Estado, las fuerzas de orden sean realmente respetuosas del orden, es entender, digamos, la responsabilidad que ellos tienen. Y creo que en nuestro continente hemos visto un retroceso, un paulatino retroceso, desde, y quiero decir, desde Alaska hasta la Patagonia, porque uno puede revisar país por país. Entonces, hay algo de ese proceso de formación que no estamos haciendo bien. Damos las gracias a Lidia y a Nicolás y a todas y todos los participantes. Lidia y Nicolás nos han dado tanta información muy valiosa que la vamos a trabajar en el taller que tenemos más adelante. Sepan que estamos en un encuentro nacional de docentes, investigadores, investigadoras de las universidades ecuatorianas de derechos humanos, un primer encuentro, y que sus aportes nos van a servir de mucho para nuestro taller que lo vamos a hacer a continuación. Así que reitero mi agradecimiento desde la Universidad Central, desde la Universidad Andina Simón Bolívar, los programas en derechos humanos, el Instituto de Igualdad, Género y Derechos de la Central y el Programa Andino de Derechos Humanos. Reiteramos nuestro agradecimiento y a todas y todos los participantes, por favor, quienes están inscritos para la parte del taller colaborativo, por favor, nos encontramos en el otro link, en unos 5 minutitos que nos integremos todas y todos y cerramos esta jornada de las ponencias de las personas expertas de Lidia y Nicolás, agradeciéndoles nuevamente y agradeciendo también
a las personas que nos han estado escuchando por el Facebook Live y aquí en el Zoom. Así que buenas tardes o buenas noches, como sea que estén los horarios, y reitero mi agradecimiento. Hasta luego. Hasta luego a ustedes. Hasta luego, que estén muy bien.